Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, según el lugar, el tiempo, el momento en el que estés. Bienvenido a el episodio número 7 de Lo que la élite no quiere que sepas. En el episodio anterior nos quedamos hablando sobre cómo la pirámide social está dividida de tal forma que el conocimiento no suele traspasarse de un nivel a otro y que el nivel de entendimiento de cada persona depende de su posición en la pirámide. Es muy difícil realmente que este conocimiento trascienda de un nivel a otro, aunque a veces puede ocurrir, y gracias a eso puedes escuchar este video podcast o podcast a secas si lo escuchas solo en la versión MP3. Vale, hoy en este episodio número 7, que estoy grabando el 20 de abril del 2012 según el calendario oficial occidental, vamos a hablar, se podría titular como Bajo el control mental. Sí, puede ser un secreto. Muchos están ocupados y lo niegan. Están ocupados en otras cosas precisamente. Pero el hecho de que esta sociedad esté de esta forma es gracias al convencimiento de cada cual de su posición social. Y para que cada cual esté convencido de su posición social, los del nivel superior tienen que convencerles. Quizás no hayáis oído hablar de un señor ya fallecido llamado Edward Bernays, que fue el sobrino de otro señor del que seguramente sí habréis oído hablar, que se llamaba Sigmund Freud. Pues este señor Bernays, o Barneys, siempre me equivoco en el apellido, se dedicó a poner en práctica los descubrimientos sobre la psicología que había realizado su tío. Y allá por el año 23, 26, una cosa así, los años 20 del siglo XX, publicó un libro llamado Propaganda. De ahí el concepto que se tiene de propaganda. Es decir, propagación, ¿no? Propagas ideas. En él explicaba cómo se podía controlar a las masas y ponía un ejemplo que él mismo realizó en Estados Unidos cuando las empresas tabacaleras se dieron cuenta de que tenían un segmento de la población que no fumaba, un 50%, porque ese era el segmento de las mujeres. No estaba bien visto que las mujeres fumaran. Entonces va este señor, Edward Bernays, contrata jovencitas sexys y las instruye a que cuando durante una fiesta, una especie de manifestación que se hacía en ese tiempo en Nueva York, a su instrucción ellas se colocaran delante de los fotógrafos, los cuales habían sido contratados también por este señor Bernays, no se podía dejar nada al azar, y comenzarían a fumar declarando de que ellas eran mujeres libres y no podían permitir que los hombres les dijeran lo que tenían que hacer. Así que eso es lo que ocurrió.
cuando salió todo en primera plana en los periódicos, de repente las mujeres, sobre todo las más jóvenes, comenzaron a rebelarse contra la imposición masculina y comenzaron a fumar. Así pues, la tabacalera consiguió que una gran parte del 50% de la población que no utilizaba su producto comenzara a utilizarlo, ganando una ingente cantidad de millones de dólares en el proceso. No hay que imaginar mucho, y el señor Baines se hizo muy famoso en Nueva York y en todo Estados Unidos entre las élites de las empresas, y incluso llegaba a tal extremo de que si no te invitaba a una de sus fiestas no eras nadie en Nueva York. Así que este señor Baines demostró la efectividad del control de las masas, y hubo otro señor en Alemania que se dio cuenta, se leyó el libro y comenzó a mejorar incluso ese sistema de control mental de las masas. Ese señor quizás también lo conozcáis, se llamaba Goebbels, ¿cómo se escribe? Y era el ministro de propaganda de otro señor llamado Adolf Hitler, allí entre los nazis de Alemania de los años 30. Vosotros ya supongo que debéis saber, ya habréis visto algún documental de cómo las masas eran movidas por los nazis como si fueran ratoncitos que siguen al flautista de Hamelin. Así pues, si recordáis en un episodio anterior, que no sé si era el tercero o el cuarto, donde explicaba que las escuelas en realidad lo llamaban educación, pero querían decir programación. Todos los elementos mediáticos, periódicos, radios, televisión, las series, las películas, la disposición en cómo están las ciudades dispuestas, eso entraremos dentro de un momento, están diseñadas, calculadas, planificadas para tener a la masa controlada y bajo un, entre comillas, hechizo mental, lo que se podía llamar control mental. Hay otro libro, publicado a principios del siglo XX, el escritor creo que se llamaba Carnegie, de apellido, que se llamaba Cómo conseguir amigos e influir sobre las personas. En ese libro, que podríamos decir que también sería un tratado psicológico, aunque diseñado para supuestamente tener éxito en la sociedad, el señor Carnegie escribió que si quieres que otra persona realice lo que tú quieres, hazle entender a esa persona que es su propia idea. Exacto. Aquí llegamos a una cita de Goethe, el gran poeta alemán de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, en el que decía: no hay peor esclavo que aquel que piensa que es libre siendo esclavo. O una cosa así, traducida del alemán. Así pues, supongo que si habéis escuchado los episodios anteriores, sabréis que estamos hablando sobre cómo vivimos en una sociedad en Occidente que llamamos democráticas y nos han convencido de que somos libres. Pensamos que somos libres. En cambio, tal como hemos ido viendo, analizando la realidad de la sociedad en la que vivimos, la mayoría de la población en realidad es esclava. Y hay otra frase, ahora sí que no sé de quién, que da a entender que cuando un esclavo sabe que es un esclavo, le es muy fácil revolverse, revolucionarse contra sus amos.
Pero cuando un esclavo está convencido de que no es un esclavo y de que es libre, por muy esclavo que sea, puesto que está convencido que es libre y desconoce quiénes son sus amos, le es prácticamente imposible revolucionarse contra él. Y esto es realmente lo que ocurre ahora. Antes vamos a hablar un poco de cómo están diseñadas las ciudades. Si muy probable vives en una ciudad, supongo que habrás ido alguna vez a la parte donde vive la clase obrera y a la parte donde vive la clase burguesa dirigente. Si nos fijamos bien, por ejemplo, yo crecí en Hospitalet de Llobregat, es todo en un barrio que se podría considerar de los barrios obreros o de trabajadores. Yo cuando crecía me sentía realmente mal al ver que a mi alrededor todo era gris. Las personas eran grises, visten de negro y la mentalidad era muy cerrada, incapaces de poder ver más allá de lo que tenían delante de sus narices. El gris, los colores. Si vamos a una de las zonas donde vive la gente con más dinero, los empresarios, altos empresarios, vemos que están rodeados de colores de la naturaleza, colores vivos. Hay menos cantidad de gris, quizás en las carreteras, que en los barrios en los que vive la gente. Otro ejemplo de cómo controlar mentalmente a las personas en las ciudades es el tamaño del lugar en el que se vive. Los que tienen más dinero tienen más espacio, tienen más libertad de movimiento en su casa. Los que no tienen ningún dinero, los trabajadores, suelen estar en casas de entre 40 a 60 metros cuadrados, en edificios hacinados uno encima de otros, con los ruidos de los vecinos que muchas veces no dejan dormir, y en verano, por ejemplo, pueden tener demasiada calor, no hay dinero para comprarse aire acondicionado, y viven en la calle, en los bares, donde se intoxican con el alcohol, tabaco y otro tipo de drogas. Sí, por cierto, los ricos también se intoxican, pero de otra forma. No es casualidad de que a los pobres los llamen borrachos y a los ricos los llamen alcohólicos. Para los pobres es una enfermedad, para los ricos es como una actitud, ¿no? Así que ahí tenemos dos elementos diferenciados desde cómo funciona el control mental diario para que unos no puedan rebelarse contra los otros. Estamos aquí dando vueltas en este mini bosque de la montañeta en Sant Boi. También ya hablamos sobre cómo programan a la gente desde el sistema educativo, a los niños. Los dibujos animados son una de las formas de entrarles desde pequeños en la televisión. Incluso últimamente, yo recuerdo cuando era pequeño que los dibujos animados como mínimo tenían continuación. Tenías que recordar el episodio anterior para saber cómo iba a continuar la historia. En este momento, la mayoría de dibujos para niños educativos no tienen continuación. Son como cerrados. No tienen que utilizar la memoria. Da igual lo que pasó en el episodio anterior. Es como ha ido evolucionando el sistema psicológico de ataque a las mentes infantiles. Ya cuando se han hecho mayores, la gente, han pasado todo el sistema de programación, todo el sistema educativo, llegan a una edad, ya aceptan las cosas que una persona libre le parecería que es inaceptable, la aceptan como que está en el paisaje, como es algo normal del sistema. Y cuando algo está en el paisaje, cuando parece que es la normalidad, el realismo, ahí ya lo tienes todo perdido. Hay que preguntarse por qué ocurren las cosas, por qué ocurren como ocurren, quién las realiza, cuál es el propósito y el objetivo de que ocurran esas cosas.
Y luego recuerdo un programa de televisión, hay veces que se escapan cosas al control, ¿no? Durante los años 80 un programa que se llamaba La Bola de Cristal, donde se hablaba de aprender a desaprender. Todo lo que piensas que es real y cierto, primero hay que desaprenderlo, volver a ser una tabula rasa, como decían los griegos y los romanos, y volver a escribir. Y esta vez no a escribir la historia que te han impuesto los demás, sino a escribir tu propia historia. Para los pocos años que vivimos en este planeta, si somos incapaces de escribir nuestra propia historia, ¿para qué hemos vivido en este planeta? Bueno, seguiremos desarrollando este tema en siguientes episodios, pero como veo que ya hemos llegado a 16 minutos, no te voy a cansar más. Vamos a reflexionar un poquito hasta el siguiente episodio y estoy encantado de que hayas llegado hasta el final de este videoprograma y muy agradecido por tu atención. Así pues, muchas gracias y desde este pequeño lugar oscuro y solitario, para tener la tranquilidad suficiente de poder grabar este podcast, video podcast, un saludo. Aquí te ha hablado José Manuel Goch desde Sant Boi de Llobregat en este día que llaman viernes 20 de abril del 2012, y nos encontramos en el siguiente videoprograma. Que vaya bien la vida.